y para muchos chilenos bastantes expectativas hay con este anuncio de que pasado mañana se va a tramitar este segundo retiro de la AFP de un nuevo 10%. ¿Cómo es? ¿De qué se trata este segundo retiro del 10% de la AFP? Bueno, le vamos a estar contando todos los detalles porque este miércoles comienza la tramitación en el proyecto de este proyecto en el Congreso, y la idea fue propuesta por la diputada Pamela Giles y básicamente es que los chilenos puedan conseguir un segundo retiro de las AFP. ¿Cómo va a funcionar este segundo retiro? Sí, mira, esto comienza a revisarse, se puso en tabla en la Comisión de Constitución, que preside Matías Walker, el diputado de la Democracia Cristiana, y en la cual también está Pamela Giles. Bueno, el miércoles recién comienza a abrirse una pequeña puerta para un eventual segundo retiro, que estaría siendo de aprobarse para Navidad, y cuyo retiro comenzaría ya en enero del próximo año. Vamos a estar en contacto, ya estamos en contacto con la diputada Pamela Giles para que nos explique los tiempos respecto a este segundo retiro de fondos de la AFP. Diputada, ¿está por ahí? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo estuvo el 18? Aquí trabajando por el retiro del 10% todos estos días. Qué Oiga, bueno. diputada, ¿nos puede contar segundo retiro. ¿Nos puede contar más detalles respecto a esta tramitación para el retiro de un nuevo 10% de la AFP? ¿En qué va a consistir? ¿Qué cambios tiene al anterior? Bueno, lo primero es agradecerles porque la verdad es que Hola Chile ha llevado la batuta en términos de poder informar respecto del primer retiro y el segundo retiro. Ustedes hicieron un contacto largo en el momento en que presenté el proyecto hace ya 3 semanas, y en ese momento, si ustedes se acuerdan, el gobierno recibió con muy mala cara y con muy malas expresiones este proyecto de reforma transitoria constitucional del segundo retiro, y había un ambiente en los medios de comunicación al menos de que no había demasiadas posibilidades de ponerlo en tabla y poder tramitarlo. Eso cambió y yo creo que estamos frente a un primer paso importantísimo, que es que este proyecto se va a ver este miércoles en la Comisión de Constitución, como ustedes indicaban, lo que significa que empieza una tramitación que si logramos que siga este impulso de parte de la ciudadanía, esta presencia, esta voz de la ciudadanía para que se apruebe, diputada, yo creo que estoy en condiciones de decirles que para Navidad la gente va a poder tener ese dinero que le pertenece en su bolsillo. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gusto en saludarla y espero que haya pasado un buen fin de semana patrio junto a su familia. Me gustaría preguntarle por hacerle el contrapunto, básicamente, porque en la mañana escuchaba varias entrevistas radiales respecto al proyecto y los detractores dicen, bueno, la verdad es que las pensiones en Chile son bajas, los ahorros son muy bajos y hay muchas personas que ya sacando el 10% retiraron el 100%. Por lo tanto, este nuevo retiro, eventualmente, según las discusiones que había en la mañana en varias radios, el segundo retiro va a beneficiar a aquellas personas que tienen más ahorro, que de alguna manera han podido ahorrar más durante su vida laboral, y que aquellos más vulnerables, que ya retiraron su 100% porque no llegaban al monto, digamos, mínimo de retiro, no van a verse beneficiados. ¿Hay algo de eso o no? Por supuesto que hay. Y lo primero que hay que decir es que no estaríamos discutiendo este tema, ni yo habría presentado un proyecto para un segundo retiro, si es que tuviéramos un gobierno que cumple con su deber constitucional de proteger y darle seguridad a la ciudadanía. Esa es una obligación que tiene el presidente de la República y el gobierno, una obligación explícita constitucional con la que este gobierno no ha cumplido reiterativamente durante 6 meses y no hay nada que indique, José Antonio, que lo vaya a hacer en el futuro. Por lo tanto, los instrumentos, las herramientas que tenemos los parlamentarios, a los que sí nos preocupa, como es mi caso, el hambre, la cesantía, las deudas de la gente y la situación de desesperanza de una parte importante de la población, las herramientas que tenemos no son cualquiera. El gobierno pudo durante todo este tiempo ejecutar las políticas públicas que son necesarias para que la gente no esté en la situación crítica en que está. Pudo, por ejemplo, generar
un salario de emergencia universal para todas las familias chilenas de por lo menos 500.000 pesos y no lo ha hecho ni lo va a hacer. ¿Qué hago? Me quedo mirando cómo tenemos ya más de 2 millones de cesantes, cómo la gente vuelve a pasar hambre, cómo la gente que ya hizo el retiro del 10%... No, yo lo entiendo, diputada, yo lo entiendo, pero insisto, porque para ir al fondo de la pregunta, ¿usted está de acuerdo con aquellos que dicen que este segundo retiro beneficia, incluso con exenciones tributarias? Porque sería, si es igual al primer retiro, va a tener un beneficio tributario, uno va a retirar sin pagar el impuesto que corresponde. Va a beneficiar a aquellas personas que tienen un monto de ahorro mayor y que aquellas personas más vulnerables que no han podido ahorrar, ya en el primer retiro lo sacaron todo. Claro. En esta oportunidad no van a poder retirar nada. Efectivamente, José Antonio, hay una cantidad de gente que era la que tenía menos ahorros previsionales que ya no tiene fondos que sacar. Son 4 millones. Es importantísimo que nos preocupemos de esa gente con herramientas posibles. Pero, si usted me cuenta cuál se le ocurre que dependa de los parlamentarios o de una parlamentaria en particular y no del Ejecutivo, yo estaría encantada de promocionar eso. De hecho, lo hago todos los días en la medida que puedo. Las herramientas que tenemos los parlamentarios no son todas, no son cualquiera. Claro, ustedes no pueden, efectivamente no pueden promocionar proyectos que tengan que ver con el erario fiscal. Claro. Están constitucionalmente con las manos amarradas. Claro. Pero diputada, para dicho de una manera más clara, José Antonio, por ejemplo, si yo pudiera presentar un proyecto para que hubiera una renta universal sobre 500.000 pesos, lo haría. Lo habría hecho en abril. Diputada, pero para no darle esperanza ni alumbrar tanto a todo el mundo, porque la verdad es súper importante hablar claro respecto a este proyecto y que todos nos manejemos, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que puede decir, pucha, en diciembre o en enero, cuando se entregue este segundo retiro de ser aprobado, se me aliviana harto la carga. Entonces, para entender bien el contexto de este proyecto, porque esta plata que se podría retirar según el proyecto que usted presentó, ¿hay que devolverla? No, este proyecto no habla respecto de que haya que devolverla, ¿ya? Pero me gustaría, Julia, para poder contestarle bien eso que usted me responde, que yo creo que hay que sincerar, que al menos desde mí, esto tiene un objetivo político, aparte de un objetivo práctico, concreto, pragmático, que es entregarle a las más de 4 millones de personas que pueden ser beneficiadas porque, como decía José Antonio, tienen todavía recursos en sus ahorros previsionales. Además de esas personas, que son 4 millones de personas y sus familias, o sea, tenemos que multiplicarlo probablemente por 3 o por 5, dependiendo de la cantidad de gente que son esos grupos familiares. Además de esa situación, Julia, hay que entender que esto también, para mí, por lo menos, tiene un objetivo político, y que es presionar al Ejecutivo. Un Ejecutivo que no ha sido capaz ni siquiera de repartir cajas con eficiencia. ¿Ya? O sea, no solo no han tomado las medidas de política pública que debieron tomar para salvar a la gente, y no solo no lo han hecho, sino que no lo van a hacer. O sea, tengamos claro que no lo van a hacer. Van a mirar pata arriba, como la ministra del Trabajo, ya criticando a la gente que se fue a comprar un plasma o que fue a gastar su plata en lo que quieran, en vez de ir a meterse a las colas de las AFP a que le cumplan el primer retiro a la gente, que es lo que debieran haber hecho el superintendente, la ministra del Trabajo y todos los ministros. Bueno, mientras eso no ocurra, también este proyecto tiene el objetivo de presionar al gobierno, que es lo que la ciudadanía está haciendo y debe hacer. ¿Y en tal presionarlos para que hagan lo que no quieren hacer. Diputada, y en tal sentido, ¿cuál ha sido la acogida del Congreso de sus compañeros en el Parlamento? Porque ya no están los desbordes en su tiempo de julio, cuando usted era bastante cercano a él, cuando él planteó también abrirse a esta posibilidad del 10%. Ya no está Mario Desbordes, pero ¿qué ha conversado? El diputado Celi. Claro, bueno, sigue el diputado Celi, pero ¿cuál es la sensación que usted ha recogido respecto a este proyecto? Mire, lo primero que quiero decirles es que este proyecto fue firmado también transversalmente. Lo firmó el diputado Silver, la diputada Marisela Santibáñez, el diputado Félix González, ecologista, Alexis Sepúlveda, radical, Loreto Carvajal, del PPD, el diputado Bianchi, que es independiente. Es decir, este proyecto ya parte desde una transversalidad importante. ¿Y de los diputados de gobierno?
ningún diputado de gobierno lo firmó. Sin embargo, cuando usted me decía que dedico mi tiempo libre durante el 18 de septiembre, bueno, dedico mi tiempo exactamente a lo mismo que lo hice con el primer retiro, que es a convencer, a conversar, a suplicar si es necesario, para contar con los votos, que fue lo que yo he comprometido con mis Sin Moneda. A mis Sin Moneda les he dicho, yo haré todo lo que haya que hacer, cualquier cosa, no me interesa nada más que se apruebe este segundo retiro. Y para eso construiré los lazos, los puentes necesarios para contar con los votos de la derecha. Pero, tengo la esperanza, ¿cierto?, de que, por ejemplo, Matías Walker, que en un primer momento dije que dependía de él ponerlo en tabla, bueno, se demoró algunas semanas y lo puso en tabla. Bueno, tiene el... Oiga, diputada, pero no es mejor, en vez de estar buscando estos pequeños, como estas pequeñas curas y son soluciones parche, es realmente ver un cambio real en el sistema de pensiones, porque claro, finalmente tampoco se entiende mucho qué va a pasar con esto. Más o menos se estipula que son 4 millones de personas, no estamos hablando de 500.000, estamos hablando de 4 millones de personas que quedarían sin fondo. ¿Quién se haría cargo de eso? Entonces tiene varias lagunas que todavía no se logran explicar bien. Entonces, ¿no es mejor no seguir perdiendo el tiempo y buscando estas medidas más parche, buscar realmente un consenso en unidad, un cambio del sistema de pensiones? Esos 4 millones de personas van a recibir, si es que esto se aprueba, el porcentaje del 10% de los fondos que aún tienen. Claro. Hay algunos de ellos que tienen pocos ahorros previsionales que se van a quedar sin nada, pero no son los 4 millones los que se van a quedar sin nada. Luego, cuando superemos la emergencia, o cuando sea posible, tendremos que ver cómo superamos ese problema que ustedes indican que es muy real. Efectivamente es el colmo, es un escándalo que la gente tenga que recurrir a sus propios fondos previsionales para salvar una crisis que el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero como les vuelvo a reiterar, no tenemos otra alternativa. Seguramente, una vez más, los especialistas, a coro, los de izquierda con los de derecha, todo el espectro, dirán que se va a quemar Chile, que esto es un escándalo, que esto es un aprovechamiento político, y el resultado será probablemente el mismo que el del primer retiro, que yo les recuerdo que fue que hasta los dueños de los bancos han salido finalmente a decir que esta fue una medida correcta desde todo punto de vista. Bueno, de hecho, una reactivación de la economía. De hecho, hoy día las cifras económicas, que son todavía malas, digamos, pero son menos malas, y hay coincidencia en eso, en que son menos malas producto de la circulación de ese dinero. Y también hay titulares de prensa que hablan de que un número importante de contribuyentes y de cotizantes pagaron sus deudas, ¿no? Y bajó el nivel de morosidad. O sea, no se fueron a comprar necesariamente el plasma en masa, sino que efectivamente pagaron las deudas que tienen. Pero volviendo al tema de los recursos públicos, diputada, usted dice, yo entiendo su análisis, que dice, nosotros los parlamentarios no tenemos constitucionalmente la capacidad de presentar proyectos que impliquen recursos públicos, entonces no tenemos otra herramienta. Si usted estuviera en el Ejecutivo, hay muchos que han hablado esta semana y la anterior de usted como una potencial candidata presidencial, déjeme decirle, si usted estuviera en el Ejecutivo, ¿qué decisión tomaría en materia de ayuda utilizando los recursos públicos? ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno? El gobierno lo primero que debió hacer, José Antonio, es una renta universal para todas las familias, porque era perfectamente previsible que íbamos a pasar por lo menos este año completo en la situación de crisis en que estamos. Entonces, esto es una negligencia vergonzante. Por una parte del Ejecutivo es una negligencia que además se sigue negando, o sea, estamos con 2 millones de cesantes más de los que teníamos y creciendo esa cifra. Estamos con cada vez más contagios, esa es la realidad que hoy día todos conocemos, ¿cierto? Aumentan cotidianamente los contagios y esto no para. Entonces la situación de la gente es verdaderamente crítica y el gobierno sigue impávido, preocupado de cómo cumplen el periodo presidencial, del que lo salvaron unos cuantos, ¿cierto?, de las cúpulas políticas, y no tienen preocupación alguna por la situación de la gente. ¿Qué haría yo si estuviera en el Ejecutivo? Lo primero que habría hecho es garantizar una renta universal durante toda la crisis. O sea, que debería haber sido ampliada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se decreta un nuevo estado de excepción.